Continuamos con esta entrevista con el senador de la República del Partido de la Liberación Dominicana. Él es vicepresidente del Senado y preside la Comisión de Presupuesto, el licenciado Dionis Sánchez. El asunto de la frontera, ahora tenemos que nuestros guardias están detrás para impedir que mujeres parturientas entren a parir aquí a la República Dominicana. Inclusive vi al ministro de Defensa diciendo, bueno, pues que lo que han podido constatar es que hasta vienen con su referimiento de médicos haitianos para que sean atendidas aquí en el país, pero aparentemente sin ningún contacto con los hospitales dominicanos, o sea, la mandan. ¿Qué podemos hacer? Mira, esto hay que verlo de dos perspectivas. Primero, ubicarse el que está del lado haitiano. Sí, claro. Si yo fuera nacional haitiano, muriera en el intento de pasar para ese lado que se ve mucho mejor, ese lado de la isla. Sí. Y si yo tuviera una señora que está al punto de dar a luz, buscar el mejor lugar y el que se ve al frente, ahí cerquitica, que es cuestión de pasar caminando, Sí. sin ninguna traba, sin ningún problema, porque es una frontera virtual, siempre lo digo y lo repito, es una frontera virtual. Tú no sabes en el momento que está del lado haitiano y del lado dominicano. O sea, un ciudadano va caminando y no se da cuenta en el momento que está del lado, porque no hay nada. Ya ni los pilotillos. No, y los pilotillos a qué distancia, o sea, una pirámide aquí con otra, qué sé yo cuánto, 1 kilómetro, qué sé yo, eso no es. Entonces, la otra perspectiva es del punto de vista dominicano, nosotros dominicanos. En este momento se está elaborando el presupuesto nacional. Yo creo que es tiempo de que República Dominicana le diga al mundo, nosotros gastamos en atenciones de salud a los nacionales haitianos X cantidad, presupuestado y transparentado. Pero además, yo planteo... Ahí vi, perdón, en el día de hoy, el Listín Diario trae una información de que dice el director del hospital Robert Rick Cabral que el 25% de los niños internos y de los que reciben atenciones son de origen haitianos, y además de que la mayoría de las unidades de terapias intensivas son ocupadas en más proporción por niños haitianos, de madres haitianas, que de niños dominicanos. Y si eso es aquí en el Robert Rick Cabral, imagínate, pero si tú entrevistas a Adriano Sánchez Rojas de Elias Piña, entrevista a una persona igual de Dajabón, entrevista de Descubierta y también de Montecristi, te darás cuenta que la mayor cantidad de parturientas, las estadísticas, son nacionales haitianas. Entonces, continuando con la idea, si nosotros podemos transparentar ese 35, ese 40 que algunos dicen, o que dicen que son 40, 35% del presupuesto de salud, nosotros debemos hacer hospitales en el lado haitiano, construido por el gobierno dominicano, en cada una de esas provincias fronterizas, el pueblo que le queda a la frontera, allá en Haití. 4 hospitales. 5 hospitales. 5 hospitales, pero 5 hospitales bien preparados, bien equipados. Diríamos entonces por Pedernales, Independencia, Elias Piña, Dajabón y Montecristi. O sea, 5 hospitales en condiciones. Si tenemos que planificarnos para hacerlo en 5, 6, 7, 8, 10 años, bueno, lo hacemos. El hecho es que nosotros estamos en capacidad. ¿Y el gobierno haitiano aceptaría eso? Sí, tiene que aceptarlo, porque entonces a partir de ahí seríamos totalmente radicales en no permitir que pasen las parturientas aquí a dar a luz. Claro que lo permite, claro que lo permite. Pero además, proporcionar el personal humano también. El personal médico y de enfermería. Sí, pagado, inclusive yo planteo que pagado por el gobierno dominicano. Ahora bien, inmediatamente estén esos hospitales construidos, pasa una parturienta para ir aquí y nosotros la montamos en un vehículo y vamos, con mucha decencia, y la llevamos a ese hospital. Porque eso tiene implicaciones... una ambulancia. Claro, es que eso tiene implicaciones sumamente delicadas, con todo lo que tiene que ver con la nacionalidad, con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque el médico, ¿qué va a hacer después que la parturienta está ahí?
obligatoriamente. Tiene que prestarle la atención. Hay dos cosas que con carácter de obligatoriedad se deben hacer. La salud no se le niega a nadie por un asunto ni la educación migratorio, ni la educación tampoco. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ir pensando en eso y ver en la medida que podemos montar a esas potencias que viven hablando tanto y que no hacen nada por Haití, también para que ellos aporten en esa dirección. Pero me parece que la gente de la Unión Europea querían también hacer unos hospitales, solo que... la quieren hacer de este lado y ponerle binacionales, como intentaron hacerlo en Pedernal y la población se regó y hizo que le quitaran lo de binacionales. Así no, como lo estamos planteando es que lo hagan de aquel lado, son ellos que más lo necesitan, son ellos que tienen la mayor precariedad y nosotros como buenos vecinos estamos pidiendo para ellos. Pero de igual forma, nosotros entendemos que debe hacerse un muro de industria, de empresas en toda la línea fronteriza, de forma tal que los inversionistas van a aprovechar esa mano de obra barata, ociosa, que tiene tanto del lado nuestro, que es mucho, por eso la inmigración tan fuerte a las grandes ciudades, a crear los cordones de miseria, y ni hablar de la mano de obra haitiana que puede trabajar, laborar ahí en esa industria y irse a su país. Como una especie de esa zona franca que existe ahí en Juana Méndez, ¿verdad que sí? Pero empresa, industria. Yo hablo de verdaderas fuentes de empleo, no estoy hablando de zona franca, industria, fábricas. Fábricas que inclusive que se mantengan inclusive los regímenes especiales. Claro, porque van a crear riqueza y van a darle al país la alternativa para que los fronterizos que hemos vivido por tanto tiempo ahí nos quedemos viviendo ahí. Ahora, si no se crean las condiciones para que los nacionales, los dominicanos se queden viviendo ahí, van a emigrar, van a venir a Santo Domingo, van a venir a Santiago, a crear esos cordones de miseria que cuando tenemos estos fenómenos se manifiestan, pero que cuando se hagan levantamientos se darán cuenta que son de las provincias de orilla, de esas provincias de orilla. Entonces, además, tiene el impacto de que cada espacio que es cedido en la frontera es ocupado, no por uno, no, por varios nacionales haitianos. Pero otro impacto social es, tú que eres citadino, dentro de 10 años, 10, 15 años, no va a haber quien vive en la capital. ¿Cómo que yo soy citadino? Sí, tú te has olvidado de San Juan. Entonces, ¿pero quién te dijo a ti? Oye, en 10 años, 15 años, no va a haber quien vive en la capital. Porque ya no hay hora pico. No, eso es... Todas las horas son pico. ¿Por qué? Porque nosotros, los campesinos, nos hemos dado cuenta que allí se vive mejor, que hay mejores condiciones, entonces dicen en el campo allá que hacen los cheques, entonces hay que crear las condiciones para que los que nos ha tocado en la frontera nos quedemos en la frontera, pero tenemos que crear esas condiciones, tenemos que invertir el papel, comenzar a hacer mayor inversión. Por eso yo destaco siempre lo que ha hecho el presidente de la República con las visitas sorpresas. ¿Por qué? Porque él va directamente al corazón del agricultor. Que yo no sé por qué los ministros de Agricultura, y fíjense que lo digo en plural, los ministros de Agricultura nunca van a esos campos del sur. Yo no sé si van a San Juan. No, pero lo que es la línea que yo más conozco, desde Asua, Barahona. A veces ni siquiera los propios funcionarios regionales ni locales van a hablar con los campesinos. Así estamos. Sí. Entonces, yo puedo contar varios ministros de Agricultura que a mi provincia no han ido. Todos los que somos del campo vemos como una bendición la visita sorpresa que hace el presidente Medina a los campos, porque es que todo es tangible, todo es una solución que lleva. Exacto. Y además esa gente tiene la oportunidad de, y él comparte qué ellos quieren, cuáles son sus necesidades, sus potencialidades. Pero yo te digo a ti, porque el presidente de la República es uno, por eso tiene un gabinete. Suponte que esto sea copiado por los funcionarios que tienen dimensión nacional. Porque tienen que ir atrás a cumplir con su compromiso. Sí, pero además de eso, pero es donde él va. Suponte que el día que él está en un municipio por el norte, el ministro X está en otro municipio. Por ejemplo, vamos a poner el caso del sector agropecuario. A veces un agricultor necesita una sencilla orientación, un tractor que le ayude a romper una tierra, un galón de combustible que muchas veces se le da mal uso, se desperdicia. Entonces, si
no pensamos en todo el impacto social que tiene el tema fronterizo, en todos los sentidos, porque eso se refleja en las grandes ciudades. Ese caos que se vive en la ciudad capital, en el Gran Santo Domingo, se debe a nosotros los migrantes que dejamos las tierritas que tenemos, la vendemos, compramos un motoconcho, nos vamos a la ribera del río a vivir y estamos motoconchando cuando pudiéramos estar produciendo si hubiésemos tenido la orientación de quien está llamado a hacerlo. Eso es así, yo estoy de acuerdo, obviamente que de acuerdo a la disponibilidad se vaya construyendo donde haya mayor concentración de ciudadanos haitianos allá, en qué parte. Es que todos los pueblos fronterizos de Haití están sobrepoblados, en todos. Yo te puedo decir, yo recuerdo hace 6, 7 años, yo visité en una ronda el hospital de Pedernales y de 17 parturientes habían 15 que eran haitianas en ese momento. En ese momento, pero tú puedes hacerlo de manera sorpresiva. Porque yo creo que no solamente cruzan de las mujeres de la frontera haitiana, sino que probablemente hasta de pueblos más allá, hasta de la propia Puerto Príncipe, cruzarán, porque además vi que el director del Servicio Nacional de Salud dice que un parto en Haití cobran mucho allá en los hospitales, les sale más costoso que ellos cruzar la frontera. Es todo así, igual que un documento. Qué barbaridad. Por eso tuviste que el plan de regularización, que ese sacrificio, ese esfuerzo que se hizo desde el lado del punto de dominicano, ellos no hicieron nada, ni siquiera para proveer de documentación a sus nacionales haitianos. O sea, estamos en una situación bien difícil porque no hay interlocutor válido. Tú no ves que a cada rato se sientan los organismos que negocian estos productos y llegan a un acuerdo y a ratico ellos lo rompen sin ninguna razón, porque no hay interlocutor válido. Haití tiene una situación difícil y nosotros tenemos que comenzar a ver esa realidad. Usted entonces se opone a cualquier iniciativa como lo que planteó la Unión Europea de que se construyan hospitales de este lado. Binacionales no, nosotros no podemos aceptar eso. No. Pero ven inclusive acá. Con la modalidad que usted está planteando, que se le faciliten personal de salud dominicano. Pero ¿y por qué construirlo aquí si nosotros no estamos pidiendo que nos construyan hospitales, a pesar de las necesidades que tenemos, pero las de ellos son mucho mayor? Construyámoslo de aquel lado. Se resolvió lo del Helio Fiallo ya. No, pero allá hay un hospital nueva, inaugurada, funcionando. Está bien. Sí, está funcionando. Le falta todavía personal especializado, están en ese proceso. Pero ya el Helio Fiallo no existe. No fue tumbado, todo demolido totalmente. Le quitaron el nombre y todo. Bueno, ese debe seguir siendo el hospital, pero al principio le pusieron binacional y el pueblo se regó, hubo que quitarle eso. Hubo que quitarle eso, es que no puede ser. Es que debe ser, ese tipo de hospital debe construirse en el lado haitiano. En el lado haitiano. Y si nosotros logramos el concurso de esos organismos internacionales que puedan aportar, pero si no, vamos a hacerlo nosotros. Vamos a hacer un sacrificio. Nosotros gastamos 2.000 millones de pesos en el plan de regularización. Y ellos lo boicotearon. Tanto esos organismos internacionales como Haití los boicoteó. Entonces nosotros debemos hacer esos hospitales de aquel lado. ¿Cómo no? Similar a como se hizo la universidad, ¿verdad que sí? Exactamente, como el caso de la universidad. Ya hay precedente. Como el caso de la universidad. Bueno, yo pienso que es un buen planteamiento. Habría que ver si también las autoridades haitianas aceptan, porque también a veces son medio orgullosos con ese sentido, no querrán donaciones de este ¿Con país, qué lo van a justificar? ¿De qué forma lo van a justificar la negativa? ¿Sabe cómo es? Porque a veces hasta para la universidad un poco algunos pusieron resistencia y cosas. Bueno, la universidad está ahí y debe ser uno de los centros educativos más importantes de Estados Unidos, de Haití. Debe ser uno de los centros más importantes porque, salvo en Puerto Príncipe, en otras provincias no existe eso. Bueno, yo agradezco, senador. Le reitero el piropo a la corbata. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.